Capítulo 12. Unos están más locos que otros. Eris y yo nos reunimos en el área del gimnasio del instituto. Estábamos sentadas en las gradas. Ella tenía el libro de Beatriz sobre su regazo. Los alumnos apenas empezaban a llegar y nadie iba por allí a las 6:30 de la mañana, así que el sitio era el lugar perfecto para hablar del tema. Le conté acerca del viaje y la cacería, pero no le expliqué lo de matar en grupo ni que eso era justo lo que habían hecho en el árbol de los colgados. Le dije que se trataba de un evento sumamente importante en el que probaban la lealtad de cada noveno con tareas extrañas que solo averiguaríamos ese día. Seguía decidida a ocultarle el resto, porque tenía la esperanza de que, si ella no lo sabía por completo, no estaría del todo en peligro. Al parecer, cambiaron su manera de llevarla a cabo porque corrían un alto riesgo de ser descubiertos, añadí a mi explicación. Tal vez alguien sí los descubrió y estuvo a punto de demostrarlo con pruebas. ¿Qué tal si sucedió algo igual con Carson y su artículo? Él lo sabía y trató de decirlo. Recordé que Margaret dijo: «No se les unió», asintió ella. Eso quizás significa que aún sabiendo el secreto logró vivir muchos años. Se quedó pensando mientras leía y pasaba las páginas del cuaderno. Yo estaba convencida de algo más. «No lo sé, pero no puedo ir a la cacería», le dije seria. «Debo encontrar una forma de faltar sin que sea sospechoso». Eris sacó un punto importante. «Igual tus padres no dejarán que te ausentes un fin de semana. ¿Pensaste en eso?» Sí, ya lo había pensado. Incluso si quería ir, convencerlos iba a ser imposible. Solo me dejaban dormir en casa de Eris porque conocían muy bien a su madre, pero con el asunto de quedarme en donde Alicia siempre habían tenido quejas y muchas veces me lo habían prohibido, por lo que las maratones o pijamadas habían terminado por darse en mi casa. «¿No crees que puedas convencer a Damián de que cubra tu falta?», volvió a hablar ella. «No me ayudará», suspiré frustrada. «Él tiene opiniones muy diferentes sobre todo». «Explícate», pidió. Dudé, estrujando mis dedos. No podía decirle todo, pero consideré que podía tratar de modificar la verdad para desahogarme. Tuvimos una discusión, me costó decirlo, porque él no cree en el bien o el mal y yo creo que sí hay personas buenas. ¿Discutieron por eso?, Eris frunció el ceño. Hice un sonido de afirmación y ella finalmente alzó la cara y puso toda su atención en mí. Por unos segundos me miró con una expresión de desconcierto y análisis. «Me acabo de dar cuenta de que ni siquiera me has dicho cómo es él, además de que te exige que te adaptes a su mundo». Hablar de su personalidad. ¿Cómo le explicaba que ni yo la entendía? «Es muy extraño», murmuré tras buscar las palabras. «Es muy frío, no le gusta hablar mucho, le molesta si alguien se le acerca y está enojado porque tuvo que ayudarme y no nos llevamos bien. Pero si confío en ti para que guardes el secreto, no significa que de alguna forma él...». Me pregunté qué diría después de él, pero, de repente, ella abrió mucho los ojos como si algo grande se hubiera revelado frente a nosotras. Entonces, volvió su atención al cuaderno de Beatriz, fue hasta la página que tenía escrito nuestros nombres y señaló aquella palabra en otro idioma que estaba trazada junto al nombre de Zacarías. Ante mi cara de que no entendí un rábano qué era lo que había descubierto con relación a la palabra, ella me explicó. «¡Claro! ¡Ya tiene sentido!», exclamó, olvidando por completo el tema anterior y entrando en uno nuevo. «¿Recuerdas que te dije que esto significaba cómo? Pues ahora sé qué significa. ¿Cómo lo hizo? Beatriz lo marcó porque también quería saber cómo es que él logró sobrevivir por tanto tiempo. Por esa razón, intentó encontrar el artículo, porque podría contener algo capaz de explicar una alternativa a meterse en el mundo de los novenos. Pero ella no fue muy cuidadosa. Margaret dijo que después de que esa chica fue al asilo, todo sucedió. Era obvio que le estaban siguiendo la pista, así que, sin saberlo,
Beatriz llevó a los novenos hasta Carson y ellos finalmente lo mataron. Eris me miró extasiada porque cada punto conectaba. Como no dije nada, me sacudió el brazo. ¿Entiendes lo que esto implica, Padmé?, añadió para hacerme reaccionar. Es posible que podamos averiguar qué hizo Carson para vivir una vida normal, y tal vez antes de que se dé la cacería. Sí, podría haber una salida, una forma de no tener que fingir ser una novena. Yo no estaba diciendo nada porque por alguna razón me había llegado a la mente los recuerdos de la noche del beso de sangre. Recuerdos con culpa, porque no podía negar que me estaba costando mucho ignorar mis ganas de volver a beber la ambrosía solo para también sentirme libre y sin miedos, para volver a estar sola en mi mente. Y desde la noche anterior tampoco podía sacarme de mi cabeza a Damián diciendo: «Pero, ¿por qué lo haces, Padmé? ¿Por qué te esmeras en ser diferente si no es lo tuyo?» No, él no me conocía en lo absoluto. ¿Había dicho eso para hacerme dudar de mí misma? Lo había logrado. Una salida era lo que yo necesitaba. Yo no era como ellos. ¿Qué tenemos que hacer primero?, pregunté al volver a la realidad. Encontrar el artículo, por supuesto, pero aún no sé por dónde podemos empezar, murmuró ahora absorta en su móvil buscando algo en Google. Pero mira, acabo de encontrar algo sobre esa mansión Hanson a la que irán para la cacería. Déjame ver, me acerqué más. Una sola imagen de las áreas frontales y de la fachada ya era impresionante. La estructura, majestuosa pero moderna, con muchas ventanas de cristales oscuros, me hizo pensar en algo que había sido construido para la realeza. También tenía un aire escondido entre los terrenos repletos de árboles, lo cual supuse era para asegurar privacidad, un sitio perfecto para una matanza, porque, sin nada alrededor, ¿quién oiría los gritos? Eris deslizó el dedo y entró a una página que proporcionaba un pequeño artículo con información. La mansión Hanson, llamada así por el largo linaje de la familia Hanson que habitó en ella, es más que una maravilla arquitectónica. Construida desde la Segunda Guerra Mundial, la mansión ha sido centro de admiración tanto para antiguos como para reconocidos arquitectos actuales. Cuenta con 30 habitaciones principales, 10 habitaciones de huéspedes, 35 baños, 2 cocinas, un sótano, mazmorra e incluso dicen que con misteriosos pasajes secretos. Pero no es solo su amplia estructura la que hace de esta mansión un deleite para los amantes de la grandeza, sino su gigantesco jardín que parece infinito y en donde fue creado un laberinto cuyo artístico centro es visible desde las alturas. Su último dueño, Dionner Hanson, falleció en 2014. Hasta ahora se piensa que la mansión está deshabitada. Sin embargo, el acceso es completamente imposible. La casa fue sellada con altos muros y se ha convertido en un espacio privado sin permiso de entrada a desconocidos. ¿A quién le pertenece la mansión Hanson? Hasta ahora no se sabe si el linaje murió con el famoso empresario Dionner o si, por el contrario, hay un misterio más exclusivo detrás de sus imperiosas paredes. Eris y yo nos miramos impresionadas, porque ahora había una nueva pregunta. Si el dueño estaba muerto, ¿quién recibiría los novenos? Pensé que eso de la mansión sería mi única preocupación del día, pero después de que Eris y yo nos separamos porque ella tenía que ir a sus clases extra, mientras iba por el pasillo, Alicia se plantó frente a mí con los brazos cruzados. Parecía muy enojada, estaba maquillada a la perfección, hermosa y sí, muy enojada. «¿Qué pasa contigo, me reprochó. «¿De qué?», pestañeé perdida. «Ya casi no te veo, Padmé», dijo con obviedad. «¿Qué sucede? Es como si te hubieras mudado a otro país. ¿Estás bien?» Por el lado de Eris siempre había adorado su sarcasmo y sus bromas, pero por el de Alicia siempre había adorado que ella en verdad se preocupaba por los demás. A pesar de que parecía superficial porque todo el tiempo hablaba de ella misma,
Alicia era capaz de tomarse un segundo para preguntarle a alguien más si se encontraba bien y escuchaba las respuestas con atención sin aburrirse. Me dolió en el pecho tener que mentirle a la cara. Tal vez por esa razón había deseado tanto no topármela y que Eris le diera las excusas porque sentía cierta debilidad. Traté de verme lo más convincente posible. Sí, bueno, es que he estado muy ocupada y... ¿Ocupada en qué?, interrumpió mirándome con sospechosa curiosidad. He estado a punto de llamar a tu madre, pero sé que eso podría ocasionarte un lío innecesario. Exhaló y dejó caer los brazos. Cada vez que le digo a Eris para reunirnos, sale con una excusa. Quiero que sean sinceras. ¿Acaso me están evitando? Jamás en todos los años que llevábamos de amistad nos habíamos evitado o ignorado. Por más que tuve ganas de explicarle que esa no era la razón, no podía. Ella no podía saber nada, no iba a arruinar su vida de esa manera. No, le aclaré con rapidez. Ya casi ni la veo a ella tampoco. He tenido que investigar sobre la universidad, no falta mucho para graduarnos y mi mamá me ha presionado con que envíe solicitudes. Es todo muy estresante. Alicia no se vio nada convencida. No me lo trago. Antes, cada tarde nos reuníamos en Ginger Café y ahora apenas en clases compartimos algo, dijo e hizo gestos exagerados mientras hablaba tan alto como de costumbre. Sé que algo pasa y quiero que me lo digan. Su escándalo me hizo mirar hacia los lados. Nadie nos estaba prestando atención, pero los novenos eran más observadores que el resto y era obvio que también podían estar en el instituto. No pasa nada, Alicia, en serio, intenté tranquilizarle, pero se puso más histérica. Hasta me han dicho que sales con ese rarito de la otra vez. ¿Cómo es que se llama? Se lo pensó por un momento. Dimo, Dorian, bueno, ese. El punto es que el chisme anda por allí y me dirás que no es nada. Es solo un chisme, en serio, es... ¿Y qué hay con esa ropa que usas?, me señaló con el dedo. ¡Qué cambio tan repentino! Estás muy extraña, muy extraña, Padme. Va a pasar como esa vez que... Le interrumpí con fuerza al perder la paciencia por los nervios de que nos escucharan. Te digo que no pasa nada. Ella inmediatamente cerró la boca asombrada. Sí, no solía hablarle así, pero llamar la atención implicaba ponerla en riesgo. Además, si era suave, de seguro no iba a poder despegarla de mí. Estar a mi alrededor ya no era una buena opción. Hice lo peor para protegerla, ser cruel. Si digo que no, es porque no, le solté firme. Si Eris dice que no podemos, es porque no podemos. Si aseguro que es un chiste, lo es. Las cosas no siempre serán iguales, ya debemos madurar. Después de eso, me fui. Al llegar a casa, todavía era temprano para que mis padres salieran del trabajo, así que pensé en aprovechar la soledad para darme un baño y pensar mejor. Las consecuencias de todo lo que había pasado estaban empezando a hacer efecto en mí, y cada vez me sentía más estresada y agobiada. Tener que evadir a Alicia y ser cruel con ella, tener que mentirle a mi madre, con lo peligrosa que era, para poder ir a la cabaña, la repetitiva imagen en mi mente de Nicholas matando a aquel chico en el bosque, la idea de ir a la cacería, esforzarme en fingir que era novena, intentar darle sentido a lo de Carson, tratar de alejar mi gusto culposo por la ambrosía, contener a la Padme que no era normal, todo eso era en extremo agotador. No había dormido bien, comía por obligación para que nadie notara que algo me preocupaba. Ni siquiera sabía cuánto más podría aguantar, y si explotaba, y si de nuevo por primera vez en mucho tiempo explotaba como... No, eso no sucedería. Yo podía controlarme. Salí de la ducha con la toalla alrededor de mi cuerpo. Abrí la puerta y estiré el cuello de un lado a otro. Entonces vi que había alguien sentado en la silla giratoria frente a mi escritorio. Mis pensamientos se esfumaron. Solo me quedé paralizada mirándolo.
Tenía las piernas extendidas sobre el escritorio en donde reposaba mi laptop y con las manos adornadas por un par de elegantes y masculinos anillos de plata, sostenía un pequeño libro de tapa dura que leía con mucha atención, mi antiguo diario. Él carraspeó la garganta y empezó a leer una de las páginas. 10 de enero. Estoy frustrada. Mucho. Creí que hoy descubriría algo, pero otra vez nada. Lo seguí luego de que salimos de clases y solo fue a una tintorería. Aunque eso estuvo un poco raro, su saco con ropa ya estaba allí. El señor Félix, que es el dueño desde que tengo memoria, se lo entregó y luego él la lavó. Solo tiene 12 años, ¿por qué va a lavar su ropa y no lo hace su madre? De todas formas, luego se fue a casa y no salió en todo el día. Esto me está afectando más de lo que creí. A veces quiero golpear algo, pero no es correcto. Debe ser por la frustración. Esta noche descansaré. ¿Qué escondes, Damián? Si supieras que muero por saberlo. Tras la última palabra, Poe alzó la mirada hacia mí. Su expresiva boca estaba extendida en una de esas sonrisitas de guasón burlonas y retorcidas. Me vio helada en el sitio. Así que cuando llegaste a la cabaña no era la primera vez que lo seguías, me dijo con voz suave, pero al mismo tiempo de te atrapé. ¿Qué sucios y oscuros secretitos tienes aquí, pastelito? ¿Qué demonios haces en mi habitación? Reaccioné. Me sostuve bien la toalla y a zancadas me aproximé a él. Le arranqué el diario de mala gana y lo apreté contra mí para protegerlo. Poe estalló en carcajadas ante mi actitud. ¿Desde qué edad empezaste a obsesionarte con Damián y a escribir eso?, preguntó mientras intentaba detener las risas. Las cosas que hay ahí ni siquiera parecen escritas por alguien como tú. Sentí toda mi cara enrojecerse de vergüenza y rabia. Era mi bitácora cuando espiaba a Damián y jamás había esperado que alguien lo leyera. Tenía todo tipo de cosas sobre él, sobre su aspecto, sobre mis teorías de que tal vez sus padres lo encerraban de manera intencional y además hablaba de que me sentía extraña e intensamente atraída. Lo empecé a los 11 años, me defendí. Pues soltó carcajadas sin moderación hasta que se desvanecieron y solo quedaron unas risitas pequeñas. Sus ojos se habían humedecido un poco. Pero es que como dije, chica buena que en el fondo es mala. Canturreó en una exhalación extasiado de diversión. ¿Ese lado acosador, pastelito? ¡Qué delicia! ¡Cállate!, escupí disgustada por su entrometimiento. Se suponía que lo tenía bien escondido. Pues se encogió de hombros. Tengo un gran talento para encontrar cosas. ¿Qué haces aquí en mi habitación? Solté. ¿Cómo entraste? Dejé el diario justo debajo de la almohada y me giré para dedicarle mi mirada más dura. Él empezó a girar la silla como si quisiera entretenerse. ¿De verdad preguntas algo tan obvio?, replicó extrañado. Soy un noveno y puedo entrar a cualquier lugar sin que nadie lo note, no dejar huellas ni rastros. Todo eso. Pues hay asesinos que se han equivocado, contradije. Él asintió y detuvo la silla. Ah, sí, pero existe una gran diferencia entre asesinos normales y novenos. Los novenos son mentes maestras y nunca, pero nunca, han sido atrapados. Los otros son solo loquitos con fallos mentales. Me crucé de brazos y puse una expresión severa. ¿A qué viniste, Poe?, pregunté, afincada en cada sílaba. Él suspiró y señaló un sobre amarillo que reposaba sobre mi escritorio. No me había fijado en eso por el susto que me dio verlo leyendo las cosas que mi antigua yo escribía sobre Damián, o, mejor dicho, sobre el Damián que creía que era interesante y enigmático. «Te traje tus nuevos documentos», me informó con el dedo juguetón moviéndose de un lado a otro. «Está todo allí. Identificación, acta de nacimiento, permiso para conducir». «Muchas gracias», acepté de manera maquinal y seca. «Eres un gran tipo. Ahora vete». Esperé que lo hiciera, pero no se movió. De hecho, su sonrisilla se amplió al máximo sin despegar los labios.
Sus ojos, representativos de un felino depredador, bordeados por unas tenues ojeras rosáceas, adquirieron una chispa de divertida malicia. ¿Tú crees que lo soy?, inquirió en un tono lento. Puedes agradecerme por esto como quieras. Embocé una sonrisa fingida y odiosa. Puedes arreglártelas con Damián porque fue él quien te pidió que hicieras esto del cambio de identidad, zanjé. Emitió una de sus peculiares risillas y se levantó con suma elegancia. Sus pantalones por encima de los tobillos, ese chaleco y la bufanda alrededor de su pálido cuello lo hacían ver como un arrogante extranjero que había heredado millones de su familia y los derrochaba en cualquier antojo de chico aburrido. ¡Ah! Porque cada vez que lo veía mi mente lo detallaba sin mi permiso. Avanzó un par de pasos hacia mí, pero no retrocedí para no parecer asustada. Me mantuve firme, justo como había encarado a Damián en el bosque. Al parecer, eso funcionaba mejor con ellos. «Ustedes dos se parecen tanto», murmuró. «No sé si eso me gusta o me encanta». «Mejor vete, Poe», volví a exigir ceñuda. «Tengo cosas que hacer». Intenté avanzar dentro de mi propia habitación, pero él dio un paso para atravesarse. Quedó mucho más cerca. Percibí de nuevo esa fragancia que atontaba un poco. Temí que se metiera en mi cabeza por completo, porque los pensamientos extraños y lujuriosos ya estaban surgiendo en mi mente, como al parecer pasaba siempre, debido a sus habilidades similares a las de los andróginos. Así que intenté no caer. «¿Acaso me tienes miedo?», me preguntó en un ronroneo. «No», aseguré sin titubear, «y si no te quitas, no respondo». Sabía que en cualquier caso él resultaría ser más fuerte que yo. Sin embargo, si se trataba de gritar, patalear y golpear, Poe alzó las cejas con cierta sorpresa y emitió una risa espontánea. «¡Qué agresiva!», expresó otra vez con esa fascinación perversa. «Y yo que pensé que eras bastante tranquila, casi sumisa». «Soy tranquila y agradable, pero si te me acercas también soy capaz de defenderme», lancé. Tuve la intención de sonar amenazante, pero aquello no lo asustó en lo absoluto. Todo lo contrario, le despertó más curiosidad. «¿Y de qué vas a defenderte?», preguntó intrigado en un nivel un tanto burlón. «¿Estoy haciendo algo indebido?». «Digo, lo indebido me encanta, pero no estoy haciendo ni la cuarta parte de lo que quisiera, solo estoy aquí parado». «Parado demasiado cerca de mi espacio personal», refuté. «Me siento invadida y no me gusta». Un brillo deseoso apareció en sus ojos. «¿Y si me permites invadirte de una forma que sí te guste?», lo susurró como si acabara de despertar en él un apetito incapaz de saciar con comida normal. Lo peor era que no podía sentirme de todo furiosa u ofendida por ello. Es decir, sentía el enfado, pero al mismo tiempo también una relajación inusual. Debía ser su influencia, porque de un segundo a otro comenzó a ser más fuerte. Nadie me estaba tocando, pero sentía como si lo hicieran. Se sentía como cuando llevas mucho rato besándote con alguien y quieres pasar a los siguientes puntos. Era algo en la piel, un cosquilleo, una necesidad efervescente. Desvié la mirada y la fijé en otro punto de la habitación. Sabía que eran sensaciones forzadas. Yo no me calentaba con cualquier chico. Me lo repetí. Esa no era yo. Esa no era yo. Esa no era yo. Cuando me di cuenta, estaba a centímetros de mí. Se mordió el labio inferior como si fuera una situación muy tentadora. «Pastelito, yo podría», ronroneó con esa voz juguetona. «Sí que podría, y te encantaría que lo hiciera, ¿lo sabes? No es como estar con cualquier persona, es como probar la ambrosía, luego querrías más y más. Tú misma me suplicarías con una deliciosa cara de dolor, de ganas. No estoy segura», completó. En realidad, iba a decir interesada, para no ser tan grosera, pero de alguna forma la palabra segura también fue la indicada. Le dediqué una mirada consternada. ¿Cómo demonios lo hacía?
Se me hace muy fácil percibir los deseos de las personas, dijo en un tono de confesión como si hubiera leído mis pensamientos. Puedo leerlo, puedo leer el cambio, las hormonas. Yo podría estar a metros de ti y aún así escuchar cuánto se acelera tu corazón, si se debilitan tus piernas, en qué niveles se activa tu imaginación, qué puntos se sensibilizan y saber a exactitud con qué fantaseas cuando estás sola. Las palabras bailaron en mi mente con cierta seducción. Poe se inclinó más hacia mí y acercó su boca a mi oreja, tanto que la hipnotizadora fragancia intentó arremeter contra mi fuerza de voluntad. Lo susurró como un hecho incuestionable. Damián. La habilidad te falla entonces, repliqué y con toda intención le añadí una nota burlona muy parecida a la suya. Poe rió encantado, se enderezó de nuevo y se balanceó sobre sus pies con una actitud más relajada. Agradecí por la distancia, aunque no disminuía demasiado la influencia. Era difícil ignorar las raras imágenes mentales en las que él me acorralaba contra la pared, acercaba sus labios a los míos para pasar la punta de su lengua sobre el inferior y... debía concentrarme. Toda esta habitación casi tiene pintado su nombre de tanto que lo piensas, dijo Poe con simpleza. Hasta tu cuerpo emana su olor, tus ojos reflejan sus ojos, tu boca exige la suya. Estás marcada por él, se pertenecen. Si no fuera de ese modo, ya me habrías pedido que te usara a mi antojo, pero tu resistencia es fuerte porque no soy él, y emitió una risilla conspirativa. Es difícil dominar una mente obsesiva. La palabra me asustó, pero no lo demostré. Es normal que piense en él porque no paro de pensar en los novenos y en que debo ser como ustedes, rebatí. Lo piensas de forma diferente. Bern negó lento con la cabeza, entretenido con todo aquello. El problema es que tratas de reprimirlo, y eso está mal porque reprimir solo sirve para intensificar. No pude replicar algo ingenioso que dejara en claro que eso no era cierto. De hecho, me dejó absorta durante un momento. Me llevó al beso frente al roble, al sabor de la savia, al hecho de que sí, pensaba en él de forma diferente, a pesar de que no era lo que yo había idealizado, aunque, de pronto, también me pregunté, ¿qué había idealizado con exactitud? Un secreto, un descubrimiento, justo lo que había pasado. Una persona normal no se sentía atraída por un asesino, y yo era normal. Además, Damián era un imbécil. Cada vez dejaba más claro que le molestaba mi presencia, que me odiaba por haberlo seguido. Solo sentía desprecio de su parte. Huele rico mientras más piensas en él. Poe rompió el silencio encantado. Dios, no te metas en mi mente ni huelas lo que sea que sale de mí, le exigí. Él volvió a reír burlón. Solo deberías dejar fluir tus deseos por más oscuros que sean, Padme. Tal vez te termine gustando, dijo con una voz dispuesta a influenciar junto a un guiño de ojo, y tal vez a él también. Me puse a la defensiva otra vez en busca de alguna salida. Si me dices que cumpla mis deseos, ¿por qué te me insinúas? ¿Por qué haces esto? ¿No se supone que son amigos? Ah, si tan solo a Damián le gustara compartir, suspiró con tristeza fingida. Pero desde que rechazó mi propuesta de un grupo de 3, entendí que es un poco egoísta. Igual lo somos, soy su amigo. No, soy más que eso, soy su verdadera familia. Por esa razón me estoy controlando. De pronto se puso serio. Ahora, voy a dejar claro una cosa. Si formas parte de nuestra manada, puedes confiar plenamente en mí. No voy a hacerte nada que no quieras, solo no nos falles y no te fallaremos. Hice el ritual, le aseguré, pero eso no pareció influir en nada. Y no eres una novena, así que no es seguro que vas a cumplirlo. Entonces, nos pones en peligro a todos. Luego volvió a usar su voz suave.
quisiera seguir viviendo un poco más para probar unas cuantas cosas que todavía no he tenido el placer de probar. Hoy estaremos a orillas del lago. Sin decir más, avanzó hacia la puerta y salió de la habitación llevándose su hipnotizador aroma y su peligrosa pero ardiente influencia. Aunque descubrí que también se llevó un poco de mi calma, porque al no oír sus pasos, exhalé ruidosamente, acalorada, alterada y medio preocupada. El muy astuto había intensificado las dudas que llevaban días pasando por mi cabeza, aunque solo me concentré en una. ¿Por qué me había pedido que no les fallara? ¿Acaso las habilidades de Poe eran tan grandes como para saber que yo quería encontrar una salida? Y si lo sabía, ¿eso era peligroso? Le dije a mis padres que iría a casa de Eris para que no se preocuparan si no volvía esa noche. Luego tomé el camino hacia el bosque. Esas vías siempre estaban solas y me ponía los pelos de punta imaginar que alguien podía estar escondido entre la oscuridad detrás de algún árbol, pero con prisa y sin detenerme logré llegar a salvo. En el mismo punto de los bordes del bosque, por primera vez, me esperaba solo Tatiana. Tenía las manos hundidas en los bolsillos de su gabardina oscura y llevaba un delicado gorro de lana que le cubría el cabello azul. Caminamos juntas. El bosque estaba bastante oscuro, frío y los sonidos sibilantes eran un poco aterradores. Esa era una de las cosas que menos disfrutaba, el hecho de que los novenos tuvieran que reunirse allí. A mí me parecía espeluznante y todavía tenía la leve impresión de que varios ojos nos seguían a cada paso. Tatiana, le hablé de pronto, un poco dudosa pero dispuesta a averiguarlo. ¿Sabes si hice algo extraño la noche del ritual después de que bebí la ambrosía? No recuerdo nada. Ella se rió con diversión. Soy una novena, Padme. Define extraño. Algo inusual, vergonzoso, malo. Ya, me entendió a pesar de que me costaba explicarlo. La verdad es que no lo sé. Archie y yo fuimos a lo nuestro después de bailar, aunque recuerdo haberte visto yendo a la mesa en donde estaba Damián. Poe también se fue, así que solo Damián debe saber qué pasó. Ni siquiera logré ocultar mi cara de frustración. Él no iba a decírmelo. ¿Está siendo muy difícil eso de adaptarte?, preguntó ella. No quise decir nada. Me había tratado muy bien y había respondido a mis preguntas, pero a fin de cuentas, ella era parte de la manada y llevaba siendo amiga del resto mucho más tiempo. Yo era casi una desconocida, a la que habían metido de golpe y sin preguntar. Mi paranoia natural me llevó a preguntarme si a lo mejor Damián le había pedido que averiguara si odiaba demasiado aquello como para planear algo peligroso. Que sí lo estaba planeando con Eris, pero debía ser cuidadosa. Para mí también fue complicado, dijo al no obtener respuesta de mi parte. Cuando me uní, tampoco hablaba mucho con Damián o con Poe, era todo muy raro. No pudo haber sido peor de lo que es para mí, esta es tu naturaleza, resoplé en una risa baja e irónica. Aunque me escuchó, no le molestó en lo absoluto. Mira, solo quiero que sepas que yo te voy a entender mejor que esos tres tontos. No estás sola aquí, así que si quieres hablar sobre algunas cosas, siéntete libre de hacerlo. Eso me dio en un punto sensible. La verdad era que también existía otro lado de mí, acostumbrado a contarle cosas a mis mejores amigas. Pero ya no podía decirle todo a Eris y había alejado a Alicia de forma cruel. Por más duro que fuera, ya no las tenía como antes y en el fondo extrañaba la charla de chicas. Tal vez por esa razón lo consideré. Tatiana era la única chica de la manada, también era amigable y nada amenazadora. No se me acercaba de forma seductora como Poe, ni me miraba con ojos psicóticos como Archie, ni discutía conmigo como Damián. En realidad, era la que más normal parecía. Me pregunté si podía intentar confiar en ella. No debía arriesgarme. Cambié el tema.
¿Cuán grande es la comunidad de los novenos? Todas las personas que nacen el 9 de septiembre son novenos sin excepción, contestó. Eso significa que estamos en diferentes partes del mundo. ¿Hay sitios como la cabaña en todas partes? Eso creo, asintió, solo que antes eran muy solitarios. Ashfield fue en donde se iniciaron las primeras formaciones de manadas. ¿Todo eso son cosas que se cuentan entre novenos?, pregunté, sorprendida por esa información tan específica, ya que había pensado que no existían datos sobre los novenos porque en internet no aparecían. No, lo averigüé en la biblioteca, dijo entre risas extrañas por mi duda. No somos una raza de monstruos estúpidos que se pelean por piedras, Padme. Quedé el doble de sorprendida. ¿Hay una biblioteca sobre novenos? Sí, en la cabaña, asintió ella con simpleza. Cada noveno tiene derecho a leer sobre su naturaleza. Para nosotros es muy importante conocer nuestra historia. Nos gusta saber lo que hicimos porque nos ayuda a hacer lo que todavía no. No podía creerlo. Toda una biblioteca sobre ellos. Así que, ¿puedo ir y leer un libro sobre los novenos? Exacto, pero no puedes llevarte ninguno porque son reliquias, algo así como material sagrado. Tatiana le agregó una nota de seriedad. Si alguien roba uno, lo matan. No pueden salir de la biblioteca jamás. Anunció que ya llegábamos al lago. Lo admiré como una estúpida porque nunca había visto esa parte de Ashfield en realidad, solo en las imágenes de los libros de la escuela. La luna llena se reflejaba en él con un ligero ondeo y sobre el agua aparecían pequeños destellos intermitentes. Se extendían kilómetros y kilómetros hacia el horizonte y aunque tenía final, no fui capaz de imaginarlo. En la orilla había una pequeña fogata y reconocí solo a 2 de las 3 personas que rodeaban el fuego, Archie y Poe. El otro era un muchacho desconocido. Al acercarnos lo suficiente, me di cuenta de que no estaba integrado en el grupo de manera normal. En realidad, estaba amordazado. Tenía las manos y los pies atados con cuerdas y un grueso pañuelo alrededor de su boca le impedía hablar. Sus ojos eran 2 círculos enmarcados en lágrimas y espanto. ¡Pastelito!, exclamó Poe al verme. Cuando notó la mirada de desconcierto que le dediqué al muchacho, añadió: «Ah, él es un amigo. No te asustes, solo nos acompañará esta noche. Vamos, siéntate con nosotros, siéntate». Mis pasos se hicieron más lentos, por lo que Tatiana llegó primero y se sentó junto a Archie. Él dejó a un lado un cómic que estaba leyendo y se enganchó a su brazo con las cejas arqueadas de preocupación. Se aferró a ella con necesidad. «Tardaste mucho», le dijo, y su voz sonó asustada. 15 minutos con 30 segundos. «Pero no más de 20 minutos, que es nuestro límite, ¿recuerdas?», le contestó ella con una sonrisa comprensiva. «Sí, pero creí que te había pasado algo como a…», insistió él horrorizado. Tatiana le puso las manos en el rostro. Otra vez con esa paciencia reconfortante, lo miró con cariño. «Mírame, estoy perfecta», le aseguró. «Nunca me va a pasar nada como temes. Te tengo a ti para protegerme». La expresión nerviosa de Archie se suavizó poco a poco hasta que al parecer comprendió que ella estaba bien y volvió a concentrarse en su cómic. Poe se les había quedado mirando. «Ya pídele a un cirujano que los haga siameses y cumples tu tóxica fantasía de que no se separen ni un segundo de ti. Obsesivo sofocante», le dijo a Archie con un giro de ojos. El chico atado se removió de nuevo en su posición y mirándome dijo algo que no sonaron más que a balbuceos debido a la mordaza. Parecía desesperado, así que tal vez fue un pedido de ayuda. No pude ignorarlo. Algunas partes de su ropa estaban rasgadas, quizá porque había intentado defenderse de Poe. Había perdido los zapatos, sus pies estaban sucios y sus tobillos hinchados en un nivel preocupante, tal vez rotos. Definitivamente no podría caminar.
También noté que muchas gotas de sudor le corrían por la frente y entendí que eso se debía a que estaba más cerca del fuego que cualquiera de nosotros. Sentí una urgente necesidad de acercarme, desatarlo y ayudarlo a huir, pero sabía que eso habría sido traicionar a la manada y ganarme una muerte segura. Era obvio que, de intentar cualquier escape, no íbamos a salir vivos los dos. ¿Por qué él está...? Intenté preguntar, dejándome llevar por la curiosidad. ¿Llorando?, completó Poe. Más bien atado en ese estado, pero la mirada de Poe me indicó que eso no era lo importante. Asentí. Poe volteó a mirarlo con una sonrisa de oreja a oreja, malvada y sádica. Porque es un cobarde, aunque esta mañana cuando se burló de mi bufanda y me dijo marica, no parecía serlo, explicó. Luego extendió una mano pálida y elegante y la colocó en el hombro de su víctima. Sé que le gusta mucho burlarse de los demás, golpear a los niños que según él son afeminados, a la gente con diferente color de piel, a todo aquel que no considere normal. Pero él ya no piensa hacer eso de nuevo porque es de muy mal gusto. ¿No es así, amigo? El desconocido asintió con insistencia y se movió como pez fuera del agua. Sin embargo, los intentos eran en vano. Esos nudos eran expertos y fuertes, y su destino ya estaba espantosamente marcado por Poe Byrne, quien por muy guapo, encantador y gracioso que se viera, tal vez era un verdugo despiadado e inhumano cuando atrapaba una presa. «Claro que sí», comentó él entre risillas y palmadas al hombro. «Todos en tu posición se arrepienten, se vuelven buenos y valoran la vida». De pronto, una figura alta y arrogante se hizo visible entre la oscuridad.